Saludos, saludos y muchas bendiciones para todos los que se van a conectar, ver y escuchar este maravilloso en vivo, de la cual pues vamos a estar leyendo una preciosa lectura. Bendito nuestro Dios. Y luego vamos a estar orando. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 8, del 1 en adelante. Lo vamos a leer completo, ¿verdad? Para que podamos darnos cuenta lo que la Sagrada Escritura nos dice en el libro de los Romanos. Bendito nuestro Dios. Esperando siempre, mis amados, que usted pues pueda ahí, ¿verdad? Darle seguimiento a nuestra página, ¿verdad? De Rosy Escobar. Bendito nuestro Dios, donde siempre estaremos juntos orando, ¿verdad? Clamando a Dios por nuestras peticiones, por nuestras familias, ¿verdad? Ya que la palabra del Señor dice, ¿verdad? De que oremos, ¿verdad? Oremos sin cesar. Así es de que en lo que las notificaciones le llegue a usted y usted se conecte acá conmigo, tenemos pues acá 20 minutos, ¿verdad? Donde vamos a estar leyendo una maravillosa lectura y luego vamos a estar orando. Así de que damos inicio en el nombre de Jesús. El libro de Romanos capítulo 8 nos dice así, tal y como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en lo que concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, lo que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oiga lo que nos dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Nos está hablando de la carne y del Espíritu, ¿verdad? Así es de que creo que nosotros como cristianos debemos ya de abandonar lo carnal y buscar siempre lo espiritual que viene de parte de nuestro Dios Todopoderoso, ya que como dice la palabra del Señor, que Él vino, ¿verdad?, en carne y sangre a esta tierra para poder acabar con todo, ¿verdad?, con todo lo de este mundo, ¿verdad? Así es de que sigue diciendo la palabra del Señor en el 5, porque los que son conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne. Oiga lo que nos dice, ¿verdad? Pero los que son conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios. Oiga, esto nos da a entender que como hijos de Dios que somos lavados con su sangre preciosa, que lo hemos recibido dentro de nuestro corazón, dice la palabra del Señor, amados hermanos, que así como cuando Él vino a este mundo, Él vino en carne y sangre, ¿verdad? Entonces, cuando Él anduvo predicando su palabra, también anduvo como andamos nosotros, ¿verdad? En la carne. Pero dice la palabra del Señor que cuando Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados, dice que Él tuvo que morir en la cruz del Calvario, y ahí fue donde Él abandonó la carne y resucitó en el Espíritu. Esto nos da a entender a nosotros como cristianos también que debemos de hacer morir lo carnal y hacer resucitar lo espiritual, todo lo que viene de Dios, ya que dice que lo de la carne dice que trae muerte, ¿verdad? Mas lo del Espíritu de Dios nos trae vida eterna. Y sigue diciendo acá, dice,
por cuanto la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios. O sea que el que vive en la carne, aún diciendo que es cristiano, esto da a entender que no quiere someterse a Dios por completo. Están viviendo entre amados hermanos, entre en amistad con Dios, ¿verdad? Porque así dice la palabra. Si nos damos cuenta, lo estamos leyendo en el libro de Romanos capítulo 8, ¿verdad? Entonces no lo decimos nosotros. Muchas veces creemos nosotros ofender a las personas con lo que hablamos, pero no es así. Es la palabra de Dios la que nos viene a hablar, ¿verdad? La que nos viene a exhortar, la que nos viene a enseñar muchas cosas de las cuales creemos saberlo, pero que a veces no lo sabemos, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor, oiga, vamos a volver a leer el versículo 7. Por cuanto la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios. O sea, siempre queremos hacer lo que nosotros queremos, mas no lo que Dios quiere. Esto da a entender que queremos seguir viviendo siempre en la carne, ¿verdad? Y no nos queremos someter a lo que la Sagrada Escritura nos manda hacer a nosotros. Si la palabra del Señor dice que Él nos lavó con su sangre preciosa y nos perdonó nuestros pecados, esto da a entender que hemos hecho morir lo carnal y hemos resucitado juntamente con Él en el Espíritu. Bendito nuestro Dios. ¿Cuántas personas hoy en día diciendo que son cristianos parados tal vez arriba de un púlpito, pero que en su mente todavía está lleno de vanidad? En su mente todavía está pensando en lo de este mundo, ¿verdad? Entonces esto da a entender de que no ha querido someterse a la ley de nuestro Señor Jesucristo, no a la ley del hombre, porque el hombre puede decirte a ti esto no es pecado, esto no es malo ante Dios, pero Dios te dice acá a través de las Sagradas Escrituras que debemos de vivir en el Espíritu, más ya no en la carne, porque dice que la carne para nada aprovecha, ¿verdad? Entonces la carne dice que nos lleva a la muerte, porque si hacemos caso a todo lo que en nuestra mente llega, o sale también de nuestro corazón, nos va a llevar a la muerte, porque nos trae consecuencias, nos trae pecado y nos trae muchas cosas de las cuales después nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que pensar y tenemos que tener una mentalidad maravillosa de parte de nuestro Dios, como nos dice, ¿verdad? Vivir en el Espíritu. Y nos dice, y los que viven según la carne, nos dice en el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oiga, esto es para aquellos que dicen yo soy cristiano, yo tengo privilegios, yo tengo dones, pero que aún siguen practicando las cosas de este mundo, ¿verdad? Saben, mis amados hermanos, muchas veces digo, Señor, ¿por qué creemos saber de la Biblia, pero no la practicamos? Creemos ser estudiados, inteligentes, supuestamente, pero no practicamos lo que tú dejas escrito en tu Sagrada Escritura. El Señor dice en su palabra, yo no vengo buscando personas estudiadas, personas que se sepan la Biblia al revés y al derecho, porque de nada me sirve, porque no han cambiado absolutamente nada. Aún siguen viviendo en la carne, aún siguen agradando al mundo, mas no a mí, dice el Señor, ¿verdad? Porque así dice la palabra del Señor en el versículo 8. Y los que viven según en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, hay un cambio, ¿verdad? Hay un cambio, no solamente de labios, de dientes a labios, sino desde lo profundo de nuestro corazón, desde adentro hacia afuera de nuestras vidas. Bendito nuestro Dios. A veces yo me pongo a orar y le digo, Señor, cuando me someto a Él, y le digo, Padre, ¿por qué en estos tiempos el cristianismo se ha corrompido tanto? ¿Por qué tu palabra se ha adulterado tanto? ¿Por qué será que ya lo puro ya no existe? Ahora todo es
como el hombre o la mujer lo prefiere y no como tú nos dice en tu palabra. Entonces el Señor nos dice acá, amados hermanos, dice, oiga lo que nos sigue diciendo en el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Oiga, si Cristo, así dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando el apóstol Pablo dijo estas palabras, daba a entender que la carne de él estaba completamente muerto, pero que el Espíritu de Dios moraba en él, y que ya no era tiempo de que él hiciera lo que él quisiera, sino lo que Dios quisiera hacer en él, ¿verdad? Entonces Pablo estaba siendo sometido por el Espíritu de Dios, no por él mismo. Y esto es lo que Dios quiere hoy de nosotros. Ahora él nos dice, ¿verdad? Acá en el 11, vamos a terminar de leer el 10, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también en vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, vais a morir. Mas si por el Espíritu habéis morir, las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto es lo que digo siempre, mis amados hermanos. Digámosle al Señor, Señor, yo quiero que tú me guíes. Yo quiero ponerme en tu posición y que tú me guíes en mi forma de caminar, en mi forma de vestir, en mi forma de hablar, en mi forma de actuar. Señor, yo quiero ser diferente, yo quiero dejar las cosas del mundo atrás y quiero seguirte a ti. Señor, yo quiero ser diferente. Quiero marcar la diferencia, Señor, para que cuando tú vengas pueda yo identificarme que soy tu hija, que soy tu hijo. Yo no quiero vivir conforme a la carne, sino conforme a tu espíritu. Estas son las palabras que nosotros debemos de decirle, Señor, yo quiero someterme a ti. Quiero que seas tú remoldeando mi vida, no solamente, Señor, por dentro, sino también por fuera. Quiero, Señor, vivir en el Espíritu. Quiero dejar los rendimientos de este mundo. Ya no quiero, Señor, vivir como antes he vivido. Quiero ser ahora diferente, quiero hacer morir la carne y revivir en el Espíritu. Así dice el Señor Jesucristo a través de su palabra, mis amados, y sigue diciendo acá, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces tú y yo, como hijos del Santo de Israel que somos, dejémonos guiar por Él, dejémonos moldearnos por Él, dejemos las vanidades, dejemos las cosas de este mundo. Amados hermanos, no nos quedemos así como éramos antes y venimos a Cristo, no nos quedemos así, hagamos la diferencia. Hagamos la diferencia, bendito nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que sus escogidos, oiga, sus ovejas oyen su voz, atienden su llamado, oiga, y hacen la diferencia porque empiezan a vivir en el Espíritu, dejando ya la carne. Y dice, nos sigue diciendo, dice en el 15, pues no habéis recibido espíritu de servidumbre para recaer en el temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción como hijo, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da juntamente testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, pues considero que las
aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida, porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sometió en esperanza. Muchas veces hacemos caso a lo que el hombre dice. Queremos vivir conforme a nuestra voluntad, conforme a lo que la carne nos dicta, a nuestra mente y nuestro corazón nos dice. Pero créame que si tú te sometes a Dios, Dios te va a hacer sentir en qué tú estás mal, qué es lo que tú estás haciendo mal delante de Dios. Porque cuando Dios nos empieza a remoldear, cuando Dios nos empieza a hacernos de nuevo, nos hace un vaso maravilloso, limpio de adentro por fuera. Amados hermanos, quita todas las vanidades, nos quita toda la corrupción de este mundo, nos quita todo lo que a Él no le parece. Y por eso dice la palabra del Señor, oiga, que en su creación, dice, fue muchas veces sometido por palabras de hombres, no por palabra de Dios, porque lo que Dios quiere de nosotros es que vivamos en el Espíritu y que abandonemos nuestra carne, o sea, nuestro pensamiento que viene, amados hermanos, diciendo, no, esto no es malo, esto tú lo puedes hacer porque así el hombre te lo dicta, el hombre te lo dice, pero más Dios dice la palabra del Señor que cuando Él vino a este mundo a morir por nosotros, Él vino a hacer un cambio total en nuestra vida. Si Jehová Dios hubiese querido que tú y yo viviéramos como en el tiempo pasado, que las mujeres se ataviaban como ellas querían, los hombres vivían como ellos querían, Jehová Dios no se hubiese tomado el tiempo de enviar a su Hijo único a esta tierra, pero si Él lo hizo para que hubiera un cambio total en este mundo. Créame, mis amados hermanos, que Dios quiso hacer la diferencia en este mundo, la cual muchas veces el hombre por más que estudie, la mujer por más que estudie, sabe, amados hermanos, se van viviendo siempre en la carne, pero no en el espíritu. Ahora la humanidad, amados hermanos, está haciendo lo que quiere, solamente llevan el nombre de ser cristiano, el nombre de decir, aquí está Jesucristo en mi corazón, pero Cristo de ellos está lejos, porque si Jesucristo estuviera cerca de ellos o dentro de su corazón, hubiese un gran cambio en su vida espiritual. Por eso dice la palabra del Señor, todos aquellos que viven en mi espíritu son mis hijos, dice la palabra del Señor. Y sigue diciendo, oiga, y de que también la creación misma será liberada de la servidumbre. ¿Qué es servidumbre? ¿Qué es servidumbre? ¿Cómo vivía la humanidad antes? La humanidad vivía sometida, amados hermanos, al hombre, ¿verdad? Así vivía el hombre y la mujer sometido a lo que el hombre dijera, a lo que el hombre mandara, mas no lo que Dios decía. Y por eso dice la palabra de Dios que Jesucristo nos trajo libertad. Jesucristo nos vino a rescatar, amados hermanos, de la esclavitud, de la vanidad, aleluya, de la toda clase de libertinaje en nuestra vida, de la servidumbre, dice la palabra del Señor. Y dice de que también la creación misma será liberada de la servidumbre, de la corrupción y en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo esto, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza por lo que alguien ve, a qué esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, mediante la paciencia lo guardamos.
Y de igual manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que descubriña los corazones sabe cuál es la mentalidad del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Oye, mi hermano, mi hermana, siervo del Señor, sierva del Señor, sé que en estos tiempos ganaremos muchos enemigos a causa de la verdad, a causa de la palabra, pero también sé que ganaremos muchas almas para que sean salvos por gracia de nuestro Señor Jesucristo, ya que tenemos un adversario que es el que siempre interrumpe las mentes de los seres humanos cuando la verdadera palabra llega a su corazón para ser sembrada y nazca ahí en esa vida. El enemigo viene y quiere arrancarla, el enemigo viene y quiere desecharla, el enemigo viene y pone cosas, amados hermanos, en su mente, la cual el hombre y la mujer dicen, no, pues yo así estoy bien, Dios así me ama, Dios así me quiere, pero déjame decirte algo, si tú quieres ver la gloria de Dios, si tú quieres que Dios te hable, sométete de lleno a nuestro Dios y dile, Padre, yo quiero vivir en el Espíritu, y tú te vas a dar cuenta el cambio que Dios va a hacer en tu vida, porque en estos tiempos muchos no quieren hacer el cambio, no quieren hacer la diferencia. Por eso dice la palabra del Señor que pocos son los que van por el camino angosto y muchos los que van por el camino ancho, porque el camino ancho el hombre y la mujer hace lo que quiere y allá arriba está en un púlpito dando la palabra, dando la enseñanza. Y como dije hace poco, ¿qué puedo aprender de alguien, amados hermanos, que no tiene un buen testimonio? ¿Qué puedo aprender de alguien? La palabra del Señor es muy clara en decir que la palabra de Dios nunca queda vacía, no importa quién la predica, no importa quién la hable, porque la palabra es la palabra de Dios. Pero si ese vaso, amados hermanos, está sucio, ese vaso está lleno de corrupción, está lleno de mundalidades, está lleno de vanidades, la palabra es la que llega al ser humano, pero esa persona Dios no le garantiza que vaya a ser salvo. Por eso la palabra hoy de Dios está siendo hablado y dice, no viváis más ya en la carne, sino vive en el Espíritu, porque todo aquel que vive en el Espíritu vive para siempre, mas el que vive en la carne muere, dice la palabra de Dios. Entonces dice que todo aquel que ha hecho morir la carne y ha resucitado en el Espíritu, estos son mis hijos, dice la palabra del Señor. Si tú quieres leerlo detenidamente y despacio en tu casa, el momento que tú tengas, léelo, está en el libro de Romanos capítulo 8, viviendo en el Espíritu. Y más adelante vemos cómo dice la palabra de Dios, desechando la carne. Bendito nuestro Dios, si queremos agradar a nuestro Dios. Ya no es el tiempo de que nosotros queramos agradar al hombre, ya no es el tiempo en que queramos agradar a nadie de este mundo, sino agradar a Dios. Bendito nuestro Padre Celestial. Dice la palabra del Señor que todo aquel que oye su voz son hijos del Señor. Todos aquellos que oyen la palabra de nuestro Dios son ovejas escogidas por Dios. ¿Sabe, mis amados hermanos? Muchos hoy en día temen hablar la palabra de Dios. Muchos hoy temen pararse en un púlpito y dar la palabra, amados hermanos, pura de Dios, porque tienen miedo que la gente se vaya. El Señor dice en su palabra que los que son escogidos por Él escucharán la verdad, cambiarán y se quedarán allí, pero el que no, claramente tendrá que irse. Así de que oremos por las almas, oremos para que las almas, amados hermanos, vengan a Cristo, y oremos por los que están ya dentro pero que no han cambiado. Oremos por ellos, porque dice la palabra del Señor que a Dios no se le puede engañar. Dios desde los cielos ve todo. Dios ve, amados hermanos, dice que Él tiene cámaras por todos lados y está, dice, amados hermanos, las 24 horas vigilando a este mundo, a cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra del Señor. Dice, amados hermanos, me gustó mucho este versículo 12. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, vais a morir. Mas si por el Espíritu habéis de morir, las obras de la carne viviréis. Oiga,
Bendito nuestro Dios, así es de que para que nuestra carne se deleite con el Espíritu de Dios, hagamos morir todo lo carnal, todo pensamiento negativo, todo pensamiento que ya no va con nosotros como hijos de Dios. Recordemos que nuestro modelo es nuestro Señor Jesucristo. Leamos la Sagrada Escritura, amados hermanos, del libro de San Mateo, y veamos el ejemplo que Jesucristo nos dejó, cómo Él anduvo en esta tierra, cómo Él pudo vencer la carne, cómo Él pudo vencer al enemigo. Así de que, mis hermanos y hermanas, esta corta meditación espero que haya quedado en vuestro corazón y que no solamente la escuchemos o la hablemos, sino que la pongamos en práctica todos los días de nuestra vida. Digámosle: Señor, si hay algo que a ti aún no te parece, hazme cambiar, hazme diferente, guía mis pasos, guía mi mente y mi corazón. Señor, hoy me quiero someter a ti, quiero hacer la diferencia, mis amados. Hoy en día hay muchos, amados hermanos, que están llegando al Evangelio, pero no les hablan la verdad, y van, amados hermanos, llegando y se bautizan y hacen muchas cosas, pero aún todavía imitando las cosas del mundo. ¿Y sabes por qué? Porque no hay una palabra, no hay alguien que aconseje, alguien que hable. Y todo esto, dice el Señor, que cada uno entregará cuentas a nuestro Dios. Porque, amados hermanos, en las religiones donde no se evitan nada están llenos, y ahí es donde el Señor dice: cuidado, porque ancha es la puerta por donde todos van, mas angosto el camino por donde pocos caminan. Porque son pocos los que hacen mi voluntad, son pocos los que han dejado, oiga, los rendimientos de este mundo. Bendito nuestro Dios, quiero que ahí donde tú estés, si en este momento tú quieres hacer la diferencia, yo no sé cuántos años tú tienes de servirle a Dios, no lo sé, pero si tú sientes que hay algo que aún no has podido cambiar, porque el Señor dice en su palabra que cuando vivimos en el Espíritu, todo tiene que ser diferente, todo tiene que ser nuevo en nuestra vida. Oye, mi hermano, pero si tú no puedes, hoy es el momento de abre tu corazón y dile: Señor, seas tú guiando mi vida, seas tú hablando a mi vida, seas tú fortaleciéndome, seas tú, Señor, hablando a mi mente y a mi corazón. Oh, maravilloso Jesús de Nazaret, en este momento yo te clamo por todas las almas, yo te clamo por los que están ya dentro de tu redil, yo te clamo, Dios mío, por tu siervo, sierva, yo te clamo por todos los que llevan tu palabra, aquellos atalayas, oh Dios, que tú has puesto al frente a predicar tu palabra. Oh, maravilloso Dios, que nadie se desvíe, que nadie, Dios mío, poderoso, adultere tu palabra, que nadie le quite o le ponga tu palabra, sino que la hablen conforme está escrito, Señor Jesús de Nazaret. Hoy, mi Dios amado, yo te pido de lo profundo de mi corazón por mis hermanos, hermanas, por todos, maravilloso Jesús. En este momento tendremos problemas, conflictos, dificultades, enfermedades y muchas cosas más a causa de tu palabra. Pero tú dices: bienaventurados los que son vituperados a causa de mi palabra. Señor Jesús, gracias que esta palabra, esta semilla, Dios mío, llegue al corazón del ser humano. Que llegue, Dios mío, a aquellos que aún, Dios mío, no han hecho la diferencia delante de ti. Te lo ruego, te lo suplico, Padre. Gracias te doy, maravilloso Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendito nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor, mis amados. Dios les bendiga en esta preciosa y bendecida hora. Yo les dejo acá este capítulo para que usted lo pueda leer tranquilamente y pueda darse cuenta que Dios nos está hablando hoy. Dios nos está hablando, mis amados hermanos. Este 2024 se pasaron demasiadas cosas dolorosas, se pasaron muchas cosas de las cuales hay muchos, ¿verdad?, sufriendo dentro de su corazón y esperando este 2025, la cual ya, amados hermanos, estamos a 3 de enero
¿verdad? Si no me equivoco. Queremos decirle siempre, Señor, este 2025 yo quiero hacer un cambio delante de ti, no solamente por dentro, sino también por fuera. Dar un buen testimonio, Señor, traer almas conforme, aleluya, a mi testimonio, Padre. Yo quiero ser la diferencia, Señor. Ayúdame. Por favor, díselo al Señor, bendito nuestro Dios, ya que la palabra del Señor dice que Él nos vino